Alejandro, nos encontramos aquí nuevamente con nuestro amable auditorio en nuestro programa de Verdades Divinas, ¿sí? Claro que sí, ya tenemos como 1000 preguntas de Así todo es. este tiempo. Y digo que nos encontramos nuevamente porque estuvimos ausentes durante unas semanas. Y pues sí, efectivamente, como dice Alejandro, se han ido juntando preguntas y tenemos bastantes. Así que vamos a tratar de resolver las más que se puedan, pero las que no queden en este programa las iremos poniendo en los siguientes. Así que no se desesperen, probablemente en unos 2 o 3 años más ya podamos emparejarnos, ¿no? Bueno, pues damos comienzo y a ver, Ale. Bueno, comienza Silvia, dice: cuando Dios pide a Luisa que recorra todas las generaciones hasta llegar a su principio, ¿se refiere a llegar al punto de la creación de Adán o al punto de la creación de la humanidad de Jesús? No, se está refiriendo a la humanidad de Adán, o sea, todo lo que es la familia humana, ¿no? Uh-huh. O sea, que llegue al principio Adán y que recorra todo hasta el final, al último hombre que haya sobre la tierra. Dice Sonia: ¿es correcto decir que el Espíritu Santo es la divina voluntad? Porque en el Catecismo dice: Espíritu Santo, don que contiene todos los dones, y la divina voluntad es el don de todos los dones. Pero no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es persona. La divina voluntad es ¿cómo decir? Yo siempre lo catalogo como el motor de Dios, es ese atributo de Dios que es el que lo mueve, el que hace que todo lo de Dios se ponga en funcionamiento. En realidad, todos los actos de Dios están llevados a cabo a través de su voluntad. O sea, su voluntad es la que mueve al amor de Dios a obrar y mueve los atributos de Dios, los que se necesiten para llevar a cabo la obra. Pero no lo podríamos comparar con la divina voluntad, ¿no? Uh-huh. Algunas personas lo quieren comparar o lo quieren poner como el querer divino. Uh-huh. O sea, y esto se lo hemos oído a varios, sobre todo a algún sacerdote, en que equipara al querer divino, que es el acto único de Dios, con el Espíritu Santo. Pero también esto yo pienso que no es correcto, porque entonces estamos poniendo al Espíritu Santo como un acto cumplido y entender que el Espíritu Santo es persona, tercera persona de la Trinidad, que contiene los mismos atributos y todo lo que contiene tanto el Padre como el Hijo, porque es el que los encierra, es el que completa no completa, sino el que une los dos movimientos del Padre y del Hijo, formando la vida divina. Pero el acto único de Dios les pertenece a los tres. ¿Sí? Y incluso no podríamos pensar que el acto único de Dios, que sería el Espíritu Santo, según como lo ponen, que Él fuera que tuviera una parte por hacer. Al Padre le corresponde la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Si el Espíritu Santo lo pudiéramos equiparar al querer divino, entonces ya no le podríamos aplicar nada más una pequeña parte de esa obra, ¿no? Uh-huh. Dice Claudia: ¿se podría pensar si los hijos se ponen más desobedientes ahora que unos padres empiezan a querer vivir en la divina voluntad, que es pelea con el enemigo? No necesariamente, o sea, debemos entender que los hijos, conforme van creciendo, hay choque con los padres, ¿no? Ese desarrollar de su personalidad, ese desarrollar, esa querer emanciparse de la tutela de los padres, es un proceso natural. Y
En términos generales podríamos pensar que todo esto depende mucho del carácter, del temperamento del hijo, del carácter, del temperamento de los padres, de la forma como hemos educado a los hijos, pero no necesariamente es un ataque del enemigo, ¿no? Podría influir, sí, indiscutiblemente, pero no tomarlo como que lo que está pasando es un ataque del demonio. Dice Alan, ¿cómo puede explicarse desde la divina voluntad que Jesús les dijo a los discípulos que pidieran todo lo que quisieran en su nombre y les sería concedido? Pero en los escritos de Luisa se dice que en la divina voluntad no deben haber petición. Bueno, es muy sencillo, o sea, en la redención, o sea, Jesús nos deja viviendo con la parte de la redención nada más, o sea, no nos da el don de la divina voluntad, o sea, no nos da el reino. Por lo tanto, ahora el hombre necesita seguir pidiendo, necesita dirigirse a la divinidad para pedir la gracia, para pedir dones, para pedir ayuda, socorro, en fin. Pero ahora en la divina voluntad, o sea, Dios nos da la fuente de todos los bienes y todos los bienes que puede haber en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahora la criatura viviendo en la divina voluntad lo posee todo. Así que no hay forma de que ahora podamos pedir. ¿Qué puedo pedir si todo lo poseo? Lo malo es que a veces entendemos o queremos ver como que las cosas materiales. O sea, si yo me refiero es que yo soy pobre, es que yo tengo carencia de esto, es que a mí me pasa esto y necesito ayuda. Y entonces no enfoco correctamente a la divina voluntad. Y esto se lo responde Jesús a Luisa de una manera muy sencilla. Porque Luisa le dice, bueno, tú dices que tu voluntad contiene todo, que es la felicidad absoluta, que no hay sufrimiento, que no hay carencia, que no hay nada. Pero tú y tu mamá vivieron siempre en la pobreza y con sufrimientos. Y entonces Jesús le dice, mira hija, te equivocas. Nosotros vivimos eso, nuestra pobreza y nuestros sufrimientos fueron de oficio. No fueron reales. No nos separábamos de la riqueza de la divina voluntad, ni nos separábamos de la felicidad de la divina voluntad. Pero tomamos el trabajo de pobreza y de sufrimiento para redimir a la criatura. Entonces, así es como debemos tomarlo. Teniendo la divina voluntad tenemos la fuente de todos los bienes, pero Dios nos asigna un determinado estatus, un lugar y un oficio, y que debemos aceptarlo como tal. Dice María, doctor, mi pregunta sería, nosotros fuimos encarnados con nuestra Madre Santísima junto con Jesús y luego fuimos crucificados con Él y resucitamos con Él. Y entonces, cuando se convirtió en pan y vino, también entramos en Él y al comulgar nos comulgamos también. Disculpe, siento confusión sobre eso. Jesús nos contiene a todos. Jesús vivió la vida de todos. En Jesús estamos todos, somos miembros de ese cuerpo místico de Él. El alma que vive en la divina voluntad, o sea, forma una sola unidad con Él, una sola cosa con Él. Y entonces sí, podemos hablar que el alma que vive en la divina voluntad se está continuamente en donde está Jesús. Eso es indudable. Toda la humanidad está en Jesús como miembros dislocados, como miembros, o sea, muertos, moribundos, en fin. Pero nos tiene a todos en Él y de alguna manera, en el momento que lo recibo en la Eucaristía, estoy recibiendo al Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero también Él nos contiene. Entonces, no sería muy remota la idea
de que me estoy recibiendo junto con Él, en Él, a toda la humanidad. Pero la recibo en Él, en Él. ¿Cómo? En Él sufriendo, porque todas las vidas de nosotros se manifiestan en el sufrimiento de Jesús. ¿Sí? No sé si se entiende. O sea, no es que vayamos todos ahí metidos, sino Él está viviendo lo que nosotros deberíamos de haber vivido. Entonces Él toma nuestras culpas, toma nuestra vida, la vive Él, y ahora esa vida que Él vivió nuestra, que la llevó al sepulcro, ahora resucita, y en Él estamos todos como resucitados, pero en Él, no nosotros. Entonces, de alguna manera estamos tomando todo lo que Cristo vivió por nosotros, lo estamos tomando en la Eucaristía. Dice Ciro, es verdad que Jesús en Luisa comienza un proceso de purificación que vemos plasmado en el volumen 1. También es cierto que usted comenta que no hay un manual ni un modo específico, porque Jesús tiene un modo particular de tratar con cada criatura. ¿No sería entonces inadecuado y forzado seguir al pie de la letra los modos que Jesús utiliza con Luisa en el libro 1, siendo que su misión y estado son únicos? Además, usted también ha dicho que son comentarios de Luisa sobre su proceso de purificación, por lo tanto, si eso aplicaba para ella y Jesús dice que todos los estados son diferentes, podría causar frustración y desánimo el seguir textualmente y pretender vivir el mismo proceso de Luisa y no lograrlo precisamente porque mi estado es distinto. Yo creo que aquí hay una confusión y pido disculpas si es que lo que hemos dicho lo llevó a esto, no. Para entrar en la divina voluntad, para entrar a vivir en la divina voluntad, es el volumen 1. Es la puerta de entrada, es el boleto que hay que pagar, y ese boleto para poder entrar en la divina voluntad. Ahora, una vez entrando, una vez ya dentro de la divina voluntad, la forma que Jesús quiera darnos a cada uno va a ser diferente. La santidad que Jesús quiera de cada uno de nosotros se va a diferenciar en la participación de determinadas características de su propia humanidad. No todos vamos a vivir lo mismo que Él vivió. O sea, no es la vida de Jesús completa, repetida en todos. Él dice que todos seremos distintos, todos divinos, todos bellos, pero distintos. Por lo tanto, la finalidad o ¿cómo decirlo? El papel que vamos a jugar, el oficio que vamos a jugar en la divina voluntad, ese es particular para cada uno, y ese es Jesús nos va a dirigir. Pero para entrar, todos tenemos que entrar por la misma puerta, y esa puerta se llama libro 1. Y digo libro 1 por decir que es la parte gruesa, pero en todos los volúmenes hay requisitos, ¿sí? Y requisitos para llegar a vivir. Recordemos que para vivir en la divina voluntad son 4 grados. O sea, se puede vivir de 4 maneras diferentes. Desde el alejado totalmente de Dios, pero que está en la divina voluntad, que es algo que necesitamos entender. Todos vivimos en la divina voluntad. No importa si estoy alejado o no, porque la divina voluntad nos incluye a todos. Entonces, puedo vivir totalmente alejado, puedo vivir empezando a tratar de llevar una relación con Dios muy superficial, puedo llegar a una santidad humana enorme, pero el punto final es llegar a la santidad divina, que es el sumergirnos en ese sol de la divina voluntad sin volver a tener relación con la tierra. En ese camino hay diferentes requisitos. O sea, Dios nos va pidiendo determinadas cosas que son universales.
Yo no puedo pensar que puedo vivir en la divina voluntad si no tengo el total abandono. Entonces, si tú, Alejandro, vas a vivir una determinada característica de vida divina, es porque ya estás abandonado. Y si yo voy a vivir otra, es que tengo que estar abandonado. El abandono es en todos, pero en la misión, el tipo de vida, ese es totalmente personal. La lectura de la barquita de luz, en el libro 13, no recuerdo ahorita el número, pero ahí está muy claro. El alma que vive en la divina voluntad, el capitán de esa barca es Jesús, y Él la detiene en un momento dado, Él la sumerge, Él la saca a flote, Él la hace recorrer el camino, pero que el alma requiere, y cada alma es diferente. Ojalá y que quede claro. Sí. Dice Alejandro, estoy confundido. Entonces, si yo soy quien le doy poder al demonio, ¿qué papel tienen los exorcismos? Y si Dios le da el permiso, ¿por qué permite eso Dios? ¿Por qué lo permite? Yo creo que, perdón por lo que voy a decir, yo creo que no hemos entendido absolutamente nada de esta relación, de esta creación. ¿Qué es lo que Dios quiere? A momento la lectura de la barquita de luz es 13:37. O sea, no hemos logrado captar que lo que Dios quiere es una relación de amor con una criatura, pero una criatura que debe ser prácticamente similar a Él para poder recibir todo el amor de Dios, ser capaces de recibir el amor de Dios, porque en Dios el amor es darse, el amar es darse, no dar, sino darse. Y quiere una correspondencia, pero a la par de Él, o sea, quiere una correspondencia de amor divino. Bueno, esa relación tiene que ser con un ser que sea similar a Él. Y para eso debe tener varias características, y una de ellas es que sea libre, la elección libre de querer vivir en la divina voluntad. Pero para poder tener eso, se requiere que Dios le dé una opción para que realmente pueda ser libre. Porque si nada más nos da su vida y no tengo otra posibilidad, entonces no soy libre, soy forzado, soy un muñeco, soy un robot. Y Él lo que quiere es un ser que libremente lo acepte. Por eso me da una voluntad capaz de poder llevar una vida sin la unión con Él. No es que Él lo permita, no, Él lo da. Él nos da la posibilidad de decirle no, porque lo que quiere son seres libres. Eso que quede muy claro así. ¿Cuál era la otra cosa? Dice, entonces si yo soy quien le doy poder al demonio, ¿qué papel tienen los exorcismos? Y si Dios le da el permiso, ¿por qué permite eso Dios? Bueno, Dios permite, o sea, por lo mismo exactamente. El demonio aquí juega un papel que es como no sé cómo decirlo, es el que nos viene a instigar, el que nos viene a motivar o a poner tentaciones para apartarnos de Dios. Y nos va a tentar en nuestras miserias. O sea, me va a ir induciendo a querer llevarle la contra a Dios. Pero el demonio actúa de acuerdo a lo que yo le voy permitiendo. O sea, en los libros en las revelaciones que Jesús le hace a María Valtorta, hay diálogos muy interesantes sobre el demonio, y Jesús dice, no, momento, no hay posesión, hay entrega. Y cuando el alma se va entregando poco a poco al demonio, cuando va aceptando sus insinuaciones, cuando vamos aceptando todo lo que nos sugiere, me voy entregando a él hasta que llega un momento en que me domina.
pero no domina sobre mi voluntad, porque mi voluntad Dios la creó libre. Nadie la puede sojuzgar. Pero todas mis pasiones, mis miserias, mis instintos, los maneja y me ha vuelto tan débil, que ya no tengo capacidad de poder decidir o obrar en contra. El exorcismo, todo esto de la sanación, es bueno, claro que es bueno, es liberarnos de esa ¿cómo decirlo? De ese dominio que el demonio tiene. Pero recordemos que es porque nosotros nos entregamos. Y si nosotros, después del exorcismo, después de haber sido liberados, no ponemos un remedio, entonces sucede lo que la parábola aquella de la casa. ¿Sí? ¿Sí que regresan 7. O sea, la casa queda limpia, queda muy bien aseada, pero se cierra y nadie la habita. El demonio sale, se va por el desierto, da una vuelta, regresa, ve la casa limpia, aseada, vacía, y va por otros 7 y regresa, y el estado de aquella alma queda peor. Por lo tanto, aquí se requiere la acción del sacerdote, liberando al alma, y luego la acción de la persona, haciendo que esa habitación que ahora es su alma quede llena, pero llena de Dios. En la divina voluntad, o sea, Jesús le pide a Luisa que quede totalmente purificada, pero con la pelea con el demonio. O sea, no le manda a hacer oraciones de liberación, de sanación o exorcismos, no, sino le pide que se pelee con el demonio, porque le dice, en esa pelea, o sea, cuando tú salgas vencedora de esa pelea, quedarás poseedora de las virtudes que creías perder. ¿Qué es lo que está haciendo? Haciendo que sea Luisa la que luche con todas sus pasiones, con todo lo que el demonio le va a presentar, y en ese momento ella logrará vencerlo, con la ayuda de Jesús, claro, pero es la lucha de ella. No es alguien que llega y la libera. Si fuera, no sé, yo, perdón por lo que voy a decir, pero es lo que yo pienso. Si fuera tan necesario esta parte de la liberación, pues lo más fácil para Jesús hubiera sido el que el sacerdote, inducir al sacerdote a hacerle una liberación. Y las palabras de Jesús son perfectas. Mi amor quiere purificarte del todo, para no encontrar obstáculo para venir a morar en ti. Entonces la quiere totalmente limpia. Pero ¿cómo hacerlo si no es poniéndote en batalla con el demonio? Por favor, piénsenlo. Sí. Dice Leticia, doctor, ¿podemos reparar los actos de las almas del purgatorio y dárselo al Padre como si los hubieran vivido en la divina voluntad? Sí. O sea, podemos reparar junto con Jesús, o sea, todo lo que todas las almas han hecho, o sea, lo que todas las criaturas han hecho. Podemos reparar, le podemos dar a Dios toda la gloria, el amor, la retribución que Él esperaba. No se lo podemos dar a las almas. Ojo con eso. Porque ahí depende de la libertad del alma, si lo acepta o no lo acepta. Pero queda como hecho, o sea, como hecho por ellas ante Dios. Y todo lo que Dios corresponde en gracias, en dones, por eso que se le entregó, lo corresponde, pero lo corresponde a través de la criatura que se los entregó. ¿Sí? Que esa es la acción de Jesús, y por eso Jesús recibe la gloria universal, porque le paga por todos, o sea, por toda la humanidad. Así que sí, podemos, no solo por las almas del purgatorio, deberíamos de pagarle también por las almas condenadas.
porque a final de cuentas, o sea, las almas condenadas le deben a Dios el amor, la gloria, las vidas divinas que deberían de haber vivido. Y Jesús lo hizo, Jesús reparó por ellos, ahora yo me uno a Jesús para hacerlo también yo. Y recibe el pago Jesús, pero los condenados se quedan condenados. Sí, los condenados se quedan condenados. A las almas del purgatorio les podemos hacer sufragios, o sea, por ejemplo, como lo hace Luisa con las horas de la pasión, que toma la sangre de Jesús, las llagas de Jesús, el sufrimiento de Jesús, y va y las baña a ellas, y eso es un refrigerio y una ayuda para purgar más rápido, ¿no? Sí. Dice Yanis, ¿qué es la santificación? Bueno, llevar al alma al estado de santidad. Dice, entiendo que Dios hace un único acto, y es Mirta, que Dios hace un único acto y que ahora la criatura que viva en la divina voluntad lo hace seguir actuando. ¿Qué ha hecho Dios todo este tiempo que no ha habido nadie actuando en la divina voluntad? Jesús dice, mi Padre y yo nunca descansamos, en Juan 5. Uh-huh. Aquí entramos en un tremendo problema. Nosotros medimos desde nuestra realidad de tiempo y espacio, pero no entendemos que el tiempo y el espacio son creados, que no existen en realidad, o sea, no existen como tales, sino es una creación de Dios. En Dios no hay tiempo, Dios no espera un futuro, Dios no espera sucesos que van a suceder, y Dios no recuerda lo pasado, todo lo tiene en un continuo presente. Por lo tanto, Dios siempre está en acto, en el acto de todas sus obras, o sea, las 3 obras de Él están en continuo acto de hacerse. La creación está en acto de hacerse, la redención en acto de hacerse y la santificación en acto de hacerse. Aparte está el acto de la conservación, ¿sí? O sea, la conservación también depende de Dios, y esa conservación es un acto continuado. Si en un momento dado Dios no actuara en eso, inmediatamente se desaparecería todo. Y ahora todo lo que las criaturas van a hacer, tanto en la santidad humana como en la santidad divina, Dios lo tiene en un eterno presente. Eso no lo entendemos. Yo no lo entiendo, perdón, no podría dar nada, no sé si tú puedas dar alguna indicación, pero lo creo fervientemente. O sea, tengo la seguridad de que así es, porque Él me lo dice, y de alguna manera Él está teniendo en ese eterno presente, que para Él no hay tiempo. Ese eterno presente nos tiene a todos ya tal y como nuestra libertad va a decidir estar. Entonces Dios continuamente está actuando, sí, pero en esa diferencia. Él en la eternidad y nosotros queremos medirlo desde el tiempo. No se puede. Por ejemplo, ese cuestionamiento que hacía Dios tantos años sin que no había. Y yo le preguntaría, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Dios para tener a su obra maestra, que es el hombre? ¿Cuántas eternidades tuvo que pasar Dios esperando la creación del primer hombre o la encarnación de su Hijo? Perdón, pero no esperó nada, porque Dios, desde que Dios es Dios, nos tiene presentes. O sea, no hay tiempo, en Dios no hay tiempo. Dice Lourdes, Jesús dice siempre el término de el alma que vive en la divina voluntad. Entonces, ¿vale hacer todo como si ya viviera en ella? Jesús nos habla y nos dice que la intención es el alma de la acción. Que lo que se necesita para vivir en la divina voluntad es primero conocer que existe. Eso es totalmente
necesario. Segundo, tener la intención de volcarnos en ella. Y en ese momento Jesús dice, en ese momento todo está hecho. Entender también que depende mucho de nuestra decisión. Al principio nos va a ir dando su voluntad para ir haciendo actos y nos la va a ir quitando en la medida que nuestra voluntad vaya entrometiéndose en esos actos. Entonces, puede ser que tengamos un acto así, totalmente de divina voluntad, pero al siguiente ya no. Entonces va a ser paulatino. ¿Sí se entiende eso? ¿Cuánto tiempo va a tardar en que nos dé su vida? Eso depende de nosotros. O sea, en la medida que vayamos teniendo la atención continua de vivir en la divina voluntad, es como Él nos va a ir facilitando cada vez más su voluntad así. Pero eso, repito, depende de nosotros y simplemente entender que la intención es el alma de la acción. Yo intento hacerlo, de acuerdo, pero cuánto permanezco, eso ya es otra cosa. Pregunta Rosa Isela que cuándo estará en Atlanta. 4, 5 y 6 de enero. Dice Rodrigo, ¿por qué Jesús le dijo a Luisa que era su monjita y que no había necesidad de que fuera religiosa? Es una forma de decir, Luisa quería ser religiosa, pero seguramente Jesús no la quería así, y no la quería así para poder tener una total disposición sobre ella, ¿no? O sea, que no hubiera interferencias con la orden en donde estuviera. Entonces Luisa se queja y Jesús le dice, sí, hombre, tú serás la monjita de mi corazón. O sea, en forma muy diminutiva, de cariñosa. ¿Qué es una religiosa? ¿Qué es una monja? Es un alma dedicada totalmente a Dios. Se dice que son esposas de Jesús y que toda su acción está enfocada hacia Jesús. ¿Qué fue Luisa? Mucho más que una monja. Porque ella no solo está dedicada a, sino está viviendo a, ¿sí? Está viviendo a Jesús en ella está viviendo en Jesús, tienen la misma voluntad. Por lo tanto, ese estado de Luisa, pues es superior al de una religiosa. Monjita en el sentido de cariño diminutivo del alma pequeña, de la pequeña recién nacida de su voluntad. Y listo. El Padre Dengo manda saludos y bendiciones a todos. Gracias, Padre. Dice Sofi. Todo eso dice Sofi. Es que no entendía si era pregunta. Dice, hay un canal en YouTube donde meditan los 4 misterios del Rosario en la Divina Voluntad. No sé si es bueno o no. Ayúdeme, por favor. Pone el nombre del programa, pero no sé. Dice que es Aurora Oración. Yo no lo conozco. Mire, esto de la oración, yo le diría lo siguiente, en la Divina Voluntad hay grados, hay diferente tipo de santidad. No toda la santidad divina va a ser vida divina. Esto que quede muy claro. Hace unos momentos estábamos hablando sobre los 4 grados de la Divina Voluntad, o sea, el llegar al 4.º grado, que es lanzarse totalmente en Dios. Nosotros tenemos costumbres religiosas, o sea, nuestras oraciones y sobre todo el rosario. El rosario es algo tremendo para poderlo entender, en que estamos prácticamente sumergidos en la necesidad de rezar el rosario.
Que bueno, bendito sea Dios, que así sea, pero hay diferentes maneras de rezarlo. Una es el rosario recitado, el que se ha hecho durante toda la vida, que es simplemente la repetición ya automática del Ave María, del Padre Nuestro, pero la mente anda divagando. O sea, puede pensar en cualquier cosa que pueda suceder y seguimos rezando. Bueno, esa es una y es la más imperfecta. Luego, un rosario meditado. O sea, se toma el misterio y se piensa un poquito en ese misterio y se lleva esa intención nada más de recordar lo que pasó. Ese ya es un poco mejor. Puede haber un rosario meditado más a fondo, en donde nos sumerjamos en el momento de los misterios, en donde tratemos de vivirlos o de hacer giros en la divina voluntad para entrar en ese proceso. Y eso, bueno, ya es mucho mayor. Pero existe un último que es el fundidos totalmente en la divina voluntad, tomar las cualidades, la virtud de esta voluntad y tomar el acto que estamos meditando, el misterio que estamos meditando, tomarlo y ponerlo en acto nuevamente para dárselo a la Virgen para mayor gloria de ella. ¿Qué le será más agradable a la Virgen de estas formas de rezar? Que le digan lo maravilloso que fue el momento de la encarnación del Verbo, que le recuerden y que se haga una meditación más profunda sobre ese momento y que sea una meditación en donde le queramos dar la gloria a ella, o que podamos tomar ese momento y dárselo nuevamente para que lo reviva, para que lo vuelva a vivir. ¿Cuál de esos será más agradable para María? Seguramente el último. Bueno, pero eso depende de la ¿cómo diríamos? Del conocimiento que tengamos de lo que es la divina voluntad. Y desafortunadamente nos hemos quedado en la meditación, donde nada más se recuerda, o sea, se lee la parte de la meditación o algunas lecturas de los escritos de Luisa que hablan de ese misterio y ya. Está bien, no hay ningún problema, qué bueno que se reza así, pero no es lo mejor. Cada quien tiene que ir decidiendo. Y esto entra dentro de lo que decíamos también hace unos momentos. Dios irá marcando a cada alma lo que tiene que hacer. Y el alma tendrá que ir decidiendo lo que quiere o no quiere aceptar de lo que Dios le propone. Cuando se habla del rezo se genera mucho conflicto. Las personas se enojan, se ponen incluso en contra de la divina voluntad, porque para ellas el rezo del rosario es lo fundamental. Nadie les ha dicho que no, pero se entiende que estamos diciendo que no, y eso es lo malo, que no se pregunta, que no se trata de profundizar, sino simplemente son las emociones, es la voluntad humana la que está surgiendo ahí y la que genera el conflicto. Simplemente yo le digo esa forma. Y lo pongo a veces en algo muy sencillo. Una mujer que ha tenido hijos. La pregunta, ¿qué sintió esa mujer cuando tuvo su primer hijo? Que acabando de nacer se lo entregan y lo tiene en brazos. ¿Qué emociones habrá sentido? ¿Qué gusto? ¿Qué felicidad habrá sentido? Bueno, después de 20 años, aquella mujer se le dice, oye, ¿te acuerdas cuando nació tu hijo? Y ella dice, sí, qué bonito, recuerda lo que pasó. Pero eso es un recuerdo. Llega otra persona y le dice, no, fíjate que yo te tomé fotos. Entonces le enseñan las fotos, ya es un recuerdo más vívido, más emotivo, porque está viendo la imagen. Llega otro y le dice, no, yo te tomé video.
Entonces ya no es solamente el movimiento, ya no es solamente ver el nacimiento, sino que oye lo que pasó, lo que se decía, el llanto del niño, mucha más alegría. Pero llega otro y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar nuevamente la posibilidad de vivirlo nuevamente. Te entrego aquí el acto para que lo vivas de nuevo. Y en ese momento la persona revive en ella aquel momento, pero vivido en este instante. ¿Qué será más agradable para ella? Cada quien que responda. ¿Sí? Sí. Dice Roberto, en la lección 23:42, Jesús dice que a quien decida vivir en la divina voluntad lo ata con cadenas de luz. ¿Cómo serían estas cadenas? Conocimiento. O sea, la luz la equipara al conocimiento. Entre más verdades, más luz tenemos y menos nos queremos salir, porque más entendemos. Debemos conceptuar lo siguiente, que cuando decimos verdades conocidas, no es leídas, no es aprendidas, sino son verdades vividas. Si la verdad no se vive, no nos sirve como atadura a la divina voluntad. La verdad se debe vivir. Si no se vive, no sirve. Dice Cereza, últimamente siento ausente a Jesús en mi vida, a pesar de participar en misa a diario, aún tratando de mantenerme unida a Él. ¿Estoy bien? Yo diría que sí, porque en muchas ocasiones Jesús mismo provoca estos estados. Él le dice a Luisa que él planta en una criatura, es como una siembra que él hace, va sembrando sus verdades y tienen que ir creciendo, tienen que llegar a una madurez. Y cuando esa madurez ya llegó a su punto culminante, entonces viene el momento de la cosecha. Llega Jesús, cosecha todo aquello y entonces el terreno queda vacío de nuevo. Y dice Jesús, eso me sirve para agrandar el terreno y volver a poner en una nueva siembra. O sea que vamos a ir en altos y bajos y vamos a ir viviendo momentos de cierta, no puedo decir frialdad, sino ese sentirnos como vacíos, como que no tenemos esa plenitud que teníamos antes, pero el punto es conocer lo que está sucediendo. Ahora, eso es lo principal, lo que generalmente sucede, pero también puede suceder que yo me esté alejando por mi propia voluntad, que yo me esté saliendo. Y bueno, eso ya es otra cosa diferente y ahí sí prácticamente estoy abandonando el terreno de la divina voluntad, pero es por voluntad propia. Dice Rina de Bolivia, si por ejemplo me propuse a vivir en la divina voluntad y de pronto me viene un mal pensamiento, entonces ya me salí de la divina voluntad. No, lo que surja, por ejemplo, un mal pensamiento, una sensación, una respuesta airada, en fin, en el momento que surge no hay problema. Nunca vamos a dejar de sentir, nunca vamos a dejar de percibir lo nuestro, pero el problema estaría en consentirlo y seguirlo. Si usted a ese mal pensamiento, en cuanto surge, usted le pone un hasta aquí y se sumerge nuevamente en la divina voluntad, a través puede ser de la lectura, de la intención o inclusive de la oración, en ese momento aquello queda totalmente fuera, no hay problema. Lo malo sería consentirlo y seguirlo. Dice Sodi, la plenitud de los tiempos en esta época se puede decir que será cuando todos o muchos vivamos en la divina voluntad, y es hasta entonces cuando va a venir Jesús en su parucía.
La plenitud de los tiempos en este momento es cuando se cumpla prácticamente todo lo que el Padre determinó que la familia humana hiciera para que Él pudiera mandar nuevamente su voluntad. Pero eso ya está hecho, porque el reino de la divina voluntad ya está establecido, ya está establecido en Luisa. Entonces, igual que la redención, la plenitud de los tiempos, la redención viene en la plenitud de los tiempos, que es María, porque María con la divina voluntad abarca a toda la familia humana y cumple con todas las peticiones y con todo lo que el Padre había establecido para poder mandar o para mandar al Redentor. Ahora en la divina voluntad se pedían otras cosas, o sea, las peticiones, el anhelo del reino y a determinado número de actos de santidad humana. Y eso, Luisa, teniendo la voluntad divina en ella, primero cumple con todos los actos de santidad humana que deberían de haber existido. Por eso es que al principio Jesús la lleva por el camino de la santidad humana, de las virtudes. Y se lo dice, en ti hay que cumplir todo esto para poner el sello de cumplido. O sea, ya se cumplió esto. Las peticiones, ¿cuántas veces hemos pedido el reino? Cada vez que se ha rezado un Padre Nuestro, se está pidiendo el reino. Pero no tenemos conciencia de lo que se está pidiendo. Entonces es Jesús puesto a la cabeza de los Padres Nuestros que se han rezado para darle valor a ese Padre Nuestro. Y Luisa, en la divina voluntad, abarcando a toda la familia humana y poniendo esa petición del reino, pero ahora en ella, en la divina voluntad y a nombre de toda la familia humana. Por lo tanto, ella cumple y en ella se funda el reino, el primer reino de una criatura salida de pecado original. Así que ya está prácticamente esto hecho. Dice Marta, si las carencias y sufrimientos son algo que Dios dispone como oficios nuestros, una enfermedad, por ejemplo, ¿la debo ofrecer o Dios sabrá dónde usarla? Por eso, debemos aceptarla como si fuera mandada por Dios. Dije como si fuera mandada por Dios. Él nos dice que todo lo que nos venga, sea de parte del hombre, de parte del demonio o incluso de parte de Él, debemos tomarlo como voluntad de Él. Vivirlo como voluntad de Él. Y hacer lo que tengamos que hacer, no importa, o sea, recurrir al médico, en fin. Pero la confianza y el resultado no lo voy a depositar ni en el médico ni en el medicamento, sino lo voy a depositar en Dios. Y suceda lo que suceda, lo debo aceptar y lo debo vivir como voluntad de Dios. Y si vivo en la divina voluntad, entonces lo tomo como voluntad mía. No es nada más Dios quiere que yo tenga cáncer, yo quiero tener cáncer. No es nada más Dios me está diciendo ya en este momento terminó tu vida, sino en ese momento yo digo, Señor, hasta aquí quiero vivir y listo. Es la misma voluntad. Y al vivirlo unido ya está ofrecido. Y ya está ofrecido y Dios lo toma como Él quiera tomarlo. Sí. Dice José, ¿puedo yo en esta práctica de la divina voluntad decir, ven divina voluntad a seguir la regla de mi orden religiosa en mí? ¿O ven Jesús a estudiar e imitar a este santo en mí? ¿O ven Jesús a practicar esta virtud en mí? ¿O esto en divina voluntad no es correcto?
A ver, la primera es ven divina voluntad a cumplir. Dice, ¿puedo yo en esta práctica de la divina voluntad decir, ven divina voluntad a seguir la regla de mi orden religiosa en mí? Sí, porque ahí hubo un voto de obediencia y en la divina voluntad, o sea, actúa en ese punto de la obediencia y ya no tomarlo como obediencia a la orden, sino como una voluntad de Dios que quiere para mí, y si es voluntad de Dios es voluntad mía. Así que eso sí, lo que sigue. O ven Jesús a estudiar e imitar a este santo en mí. Definitivamente no. Jesús no viene a imitar a ningún santo. Los santos han tratado de imitar a Jesús, pero Jesús nunca ha tratado de imitar a un santo. Yo no me imagino a Jesús tratando de imitar a Padre Pío. No me imagino a Jesús tratando de imitar a San Francisco de Asís. Son ellos los que trataron de imitar a los santos, así que eso no lo puede pedir. Dice, o ven Jesús a practicar esta virtud en mí. Tampoco, porque Jesús no es virtuoso. Jesús es el culmen de lo que nosotros llamamos virtud. Y pues, siendo el culmen, siendo el top de la virtud, en él son atributos divinos. Entonces, Jesús no era obediente, es la obediencia. Jesús no es casto, es la castidad. Y así por el estilo. Entonces, el decir, ven Jesús a practicar esta virtud, es como decirle, ven y abájate en mí. Y por eso Jesús nos pide, a través de Luisa, que renunciemos incluso a nuestras virtudes, que renunciemos a todo lo que Él nos ha dado y que lleguemos a nuestra nada, para ahí ponerse Él y hacer que nosotros vivamos lo de Él, no Él lo nuestro. Dice Hilda, en el volumen 1 pregunto, ¿por qué Luisa tiene 2 matrimonios místicos? Porque uno es el primero, es aquí en la tierra, es como la antesala, y el segundo es la confirmación de ese matrimonio, pero ya en el cielo. Dice María, ¿puedo estar cumpliendo con divina voluntad si se me pasa más de un mes sin poder ir a la confesión? Bueno, es una pregunta medio capciosa. O sea, cada cuándo necesitamos ir a la confesión, cada vez que pecamos. Entonces, si usted ha pecado, no importa cómo, venialmente, sabemos que el pecado venial se borra, se quita con determinados actos de contrición, con oraciones o incluso con asistir a la misa. Pero el pecado venial es como el polvo. Si usted en una mesa hay polvo y la va dejando, ese polvo no lo sacude, entonces lo que pasa es que al cabo de unos días se vuelve totalmente una capa impenetrable, ya no de polvo, sino de mugre. Por lo tanto, la confesión debería de ser más o menos frecuente, no frecuente de días o de semanas. Hay sacerdotes que nos recomiendan que si no hay pecados graves, cuando menos un mes, o sea, más o menos sería el término. Eso sí, no hay pecado grave. Aunque no tengamos conciencia de pecado, pero la confesión podría practicarse para renovar la gracia del sacramento. Aunque Jesús nos dice que su voluntad contiene todos los sacramentos y que se nos confiere todo lo que el sacramento puede dar si vivimos en su voluntad. Nada más que esto es peligroso porque podemos llegar a pensar que ya no necesitamos confesarnos y llegar a ser, yo podría decir de alguna manera soberbio, de decir yo ya no peco jamás. Perdón, pero ante la divinidad nuestra naturaleza no está totalmente exenta de eso. Así que yo diría, si se le olvida, bueno, no se le olvida, se aparta de la confesión por un mes, que creo que es lo que dice, sí,
pero no hubo pecados graves, no fue realmente por el deseo de no confesarse, sino porque no siente esa premura de hacerlo, no hay problema, siga viviendo en la divina voluntad, pero sí recurra al sacramento ocasión de vez en cuando. Dice Isela, un alma que ya tiene todo este conocimiento, ¿podría salirse y qué consecuencias tendría? Ninguna. No sé, Jesús nos dice que en el libro 16 hay una lectura muy curiosa donde Jesús le dice a Luisa que Luisa está queriendo como salirse por cosas que de ella, o sea, las molestias que le daba el sacerdote, las ausencias de Jesús, en fin. Y llega Jesús y le dice, demasiado tarde, hija mía. Ataste tu fiat, o sea, tu sí, lo ataste a un sí eterno, inmutable. No hay vuelta de hoja. Estás en medio del mar, nádale para donde quieras. Para arriba, para abajo, para los lados, para donde quieras. Lo único que encontrarás es el mar. Así que no, ya no hay. Llega un momento, incluso la prueba para los hijos de la divina voluntad, o sea, porque vamos a tener una prueba, que no es la prueba de todos. Jesús le dice a Luisa, la prueba de las o no hagas, esa ya la pasé por ellos. Ojo con eso. La única prueba que les reservo a los hijos de mi voluntad es el decidirse a entrar en mi voluntad a sabiendas que de aquí no se sale. Así que el día que nos decidamos es el día que vamos a atar nuestro sí, nuestro fiat, lo vamos a atar al sí, al fiat de Dios, y ese fiat es inmutable. Ojalá y que pronto llegue. Sí, que ya no nos podamos salir. Así es. Dice María Luisa, con esta explicación, no sé, alguna explicación. Ahora entiendo por qué la divina voluntad es un don, porque Dios funde su divina voluntad con la nuestra, o sea, nuestra voluntad se une a la divina voluntad, pero no por mérito propio, y así podemos actuar con su voluntad, pero seguimos siendo nosotros mismos. Es como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Dios quien vive en mí. En la divina voluntad se diría, ya no es mi voluntad la que me mueve a actuar, sino es la voluntad de Dios unida, adherida, cambiada, transformada en mi voluntad, pero sigue siendo mi voluntad. Estoy en lo correcto. Se podría hablar de sinergia, que al unir mi voluntad con la voluntad de Dios podremos crear cosas más grandes. Yo le voy a poner las palabras que Jesús pone, no de una sinergia, sino de simplemente una sola cosa. En el momento que lleguemos a vivir realmente de la divina voluntad, pasamos a formar una sola cosa con Jesús. Dice Lorena, hola, mi pregunta es si debemos aceptar nuestros sufrimientos, entonces ya no deberíamos buscar sanar con los doctores humanos. No, momento, ¿y de qué vamos a vivir los médicos? Perdón, no, es un chascarrillo así. Debemos recurrir a todo lo que Dios nos pone como remedios, todo lo que es válido, sí, todo lo que es válido. O sea, debemos recurrir, pero no confiando nada más en el médico o en el medicamento o en los procedimientos que se hagan, sino toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios. O sea, Él es el que va a decidir lo que yo voy a seguir teniendo, si me curo, si me estanco o empeoro. No debo abandonar el procedimiento que se me proponga, no lo debo abandonar. Pero no debo recurrir a medios extraordinarios o medios que están fuera de lo que Dios permite. Toda la medicina, ¿cómo diríamos?
La medicina moderna, esta actual, esta medicina de la nueva era, la aromaterapia, el Feng Shui, el Reiki, los imanes, todo eso no es de Dios. Definitivamente no es de Dios. Recurrir a brujos, a prácticas ya de, ¿cómo diríamos?, de hechicería y todo eso, pues menos todavía. Entonces pongámonos en manos de un médico, pongámonos totalmente en manos de él, teniendo la confianza en Dios, no en el médico, y que Dios haga lo que quiera con nosotros. Dice José Luis, ¿por qué aún a personas muy espirituales y piadosas tampoco gustan de la divina voluntad, siendo una enorme maravilla? Porque no tienen el paladar purgado. Esa es una respuesta de Jesús en el libro 19. Luisa le pregunta exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué siendo esto tan grande la gente no lo ve así? Y Jesús le dice, no tienen el paladar purgado. Yo les pediría que lean esa lectura. Ahorita les digo qué número es, para que la lean, porque es muy interesante. Ahí le explica Jesús el por qué tenemos esa dificultad para abandonar la práctica de las ¿cómo se llama?, de las virtudes, de las oraciones, de las devociones. Es el 19:11, por favor. Léalo. Dice Marjorie, no sé cómo resolver una situación. Yo sirvo en la iglesia en varios grupos, pero antes de eso yo me uní al movimiento católico de mujeres en Victoria desde hace 4 años. Siempre tenía mucho amor y entusiasmo de servir en ese ministerio. Resulta que desde un tiempo ya no quiero ir. No le encuentro mucho sentido, ni siquiera cuando adoramos al Santísimo. No sé si eso es pereza, cansancio o es Jesús que me está ayudando a desapegarme de dicho servicio y no sé a cuál debo renunciar. ¿Cómo hago para entender? Porque como se ha dicho que en la divina voluntad no hay peticiones personales, entonces no puedo tener claridad. Yo creo que debería de tener una claridad enorme. Jesús nos dice que si nos rodeamos de la fe, o sea, que quedemos totalmente rodeados por la fe, Él nos va a conceder 3 gozos espirituales. El primero es entender las cosas de Dios. Ese es quizá el más grande de todos. El segundo, un fastidio de todo aquello donde antes yo me sentía llamado. Ahora voy a empezar a sentir fastidio por eso. Eso es lo que usted está sintiendo. Un fastidio, es decir, ya no, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se está queriendo involucrar totalmente en la divina voluntad, Dios le tiene que ir poniendo el camino a seguir. Y ese camino, el que va a decidirlo es usted. O sea, no se lo van a imponer, pero Dios se lo va a mostrar. ¿Cómo? Teniendo el fastidio. Y si usted continúa esas invitaciones de Jesús, llegará al total y al perfecto abandono de todo, el desapego de todo. Dice Anabel, linda noche. Mamita María me dio una misión hace tiempo de propagar el rosario de la llama de amor. No sé si lo conocen. Ahora que conozco la divina voluntad, puedo seguir hablando y propagándolo, pues no se puede vivirlo, ya que las personas no conocen de divina voluntad. Solo lo medito y pongo mis intenciones en las de Jesús y María, o eso me saca de la divina voluntad, ya que según entiendo solo queda como acto o como me aconseja hacerlo, o ya no lo debo hacer. Yo creo que lo podría seguir rezando, o sea, no hay ningún problema, pero introduciendo este tipo de rezo, las personas no se van a dar cuenta, al contrario, les va a gustar. Si usted empieza a girar en el misterio, se empieza a introducir en el misterio, en vez de hacer un simple recordatorio,
trate de hacer un giro en el misterio y que las personas participen de ese giro. Y yo le aseguro que va a haber, la gran mayoría les va a gustar y ese podría ser el inicio de que usted les pudiera empezar a hablar de la divina voluntad. Dice Estela, me cuesta trabajo entender los libros de la divina voluntad. ¿Qué puedo hacer? Siga intentándolo. O sea, esto no depende de uno. Esto depende de Dios. Depende de nuestra constancia, de nuestra decisión, de nuestra disposición. Y a veces cuesta un poquito de trabajo, sí, y yo creo que a todo mundo nos ha pasado igual. Pero en la medida que seguimos, es en la medida en la que vamos comprendiendo cada vez más. Y eso nos va llamando a seguir leyendo. No sé en qué libro esté leyendo, no sé qué tanto conozca de esta divina voluntad, pero yo le sugeriría una cosa. Leer desde el principio en orden, desde el libro 1, es muy conveniente, porque es, como dijimos hace rato, es la puerta de entrada. Pero como es una puerta de entrada que trae demasiado esfuerzo, un esfuerzo personal, de estar, no sé, o sea, mortificándose, ofreciendo, en fin. Lo que nos puede fortificar para seguir en esto son las verdades de la divina voluntad, donde nos muestra ya lo que es vivir en este ambiente. Por lo tanto, podría ser conveniente que también leyera desde el libro 11, que fuera a la par. Libro 1, libro 11, y así. Tiene la parte dificultosa del libro 1, pero la parte llamativa de las verdades ya divinas, ¿no? Dice Rodrigo, ¿cómo podemos propagar la divina voluntad? ¿Basta con compartir los libros? Compartir los libros, pero dando alguna orientación de qué es, tratando de formar un grupo de lectura, o sea, donde se hable de la divina voluntad, se lean los escritos, se compartan. Yo creo que es toda esa acción, ¿no? Pero sí es dando a conocer. Luego, Manuel, pues después es que hay una pregunta muy larga que hizo, pero pues por correo se le contesta después. Uh-huh. Dice Miriam, ¿basta con decir pongo vida de divina voluntad en este acto? ¿Pongo qué? Basta con decir pongo vida de divina voluntad en este acto. Por eso, el cómo decirlo no importa. Dígalo como quiera, como nos nazca. Pero la intención debe ser el que sea la divina voluntad la que esté participando, obrando en ese acto. O sea, darle vida a la divina voluntad de nuestros actos. Dice Lucy, cuando yo leo y son textos equivocados según la materia, ¿puedo reparar por los que los escribieron en la divina voluntad? Claro. Aquí hay una cosa que es interesante. ¿Quién le dijo que están equivocados? Sí, bueno. O sea, ese es un punto que es importante. O sea, los escritos de Luisa tienen cosas que a veces nos parecen exactamente equivocadas o errores. Entonces hay que estar plenamente seguro de qué es lo que Luisa puso en los escritos, qué es lo que Jesús le dijo a Luisa, para poder identificar si es o no es un error. Entonces, lo que podríamos hacer, yo le ofrecería lo siguiente: ponga lo que usted cree que es un error, póngalo en las preguntas, y nosotros le podemos contestar leyendo los libros y leyendo
la transcripción de los originales de Luisa. O sea, ya no las traducciones, sino la transcripción de los escritos de Luisa para ver si realmente está equivocado o no. Dice Edith, desear la muerte de alguien es un pecado grave. Uh-huh. Yo lo hice, pero me arrepentí y le pedí perdón a Dios. He tenido pruebas muy fuertes, pero Jesús no me deja ir. Tienes razón, doctor. Ya no te deja ir. Siempre lo recuerdo a mi Jesús y mi compromiso de vivir en la divina voluntad y regreso con Él. Perfecto. La pregunta viene abajo. Mi hija anda queriendo meterse en lo de New Age y comenta que la hace sentir bien. Le digo que recuerda que el lobo se viste de oveja y le digo que recuerde que todo eso permite la entrada a entidad. Sí, no debe seguir adelante, ¿no? Sí. Bueno. Pues, es que aquí, sí, la decisión de su hija pues depende mucho de la edad de ella, de la educación que haya recibido, muchas cosas. Debemos entender que si ella ya es mayor de edad y está haciendo esto, bueno, ya no podemos como hacer coerción sobre ella, sino simplemente aconsejarla, darle las armas para que pueda defenderse de esto y pedirle mucho, o sea, ofrecer a Jesús nuestros actos en la divina voluntad, confiando en la promesa que Él hace. Él hace varias promesas. En una dice que ninguno de los que le pertenecen a las almas que vivan en su voluntad se perderá. Eso ya es una tranquilidad. El hecho de decir, nadie de los que me pertenecen, podríamos considerarlo como mi familia, se perderá. Así que ya es tranquilizante. Segundo, dice que al alma que viva en su voluntad le concederá las más grandes conversiones. Entonces nunca sabemos exactamente cuándo ni de qué manera va a suceder, pero confiando plenamente en eso, lo que debo hacer es vivir en la divina voluntad. Bueno, la última pregunta y guardamos, ya salieron varias. Dice, doctor, ¿cuáles ejercicios espirituales me recomendaría en la divina voluntad para combatir la soberbia? Uy, ahora sí me puso difícil. Yo creo que los retiros espirituales, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, pues son uno de los convenientes, pero prácticamente yo diría que cualquiera, ¿sí? Y seguirse sumergiendo en la divina voluntad. Y hay algo que Jesús le recomienda a Luisa, que es meditar la pasión de Jesús. Porque meditándola, pero meditándola en serio, en forma, vamos a entender primero quién es Él. Segundo, qué sufrió. Tercero, por quién lo sufrió. Y una vez entendido eso, voy a entender que quién soy yo para oponerme a todo lo que Él quiera mandarme. Como sufrimiento, vamos a ponerlo. Y ahí, en ese sufrimiento aceptado, la soberbia se quita. Así que uno de los remedios para esto es meditar la pasión de Jesús. Amigos, muchas gracias por su participación. Son muchísimas las preguntas. Las dejamos para el programa que entra. Y les agradecemos realmente el haber estado con nosotros y agradecemos también a Alejandro el acompañarnos. Doctor, gracias a todos. Y pues aquí nos vemos dentro de una semana.